Gracias. Cuando me digáis que lo tengáis todo. ¿Sí? ¿Estáis todos? Venga, perfecto. Pues buenos días y muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en esta rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. Paso a informarles de los asuntos más destacados que hemos aprobado esta mañana. Dentro de las competencias de la Consejería de Salud y Servicios Social, hemos dado luz verde a 48 plazas residenciales en Plasencia para personas con trastorno mental grave. Esta iniciativa supone un importante respaldo para aquellos ciudadanos que requieren cuidados especializados y una alternativa a la hospitalización prolongada. Garantizamos así la atención integral a personas dependientes con enfermedades mentales graves que carecen de una red de apoyo. Las 48 plazas se distribuirán entre los centros residenciales de rehabilitación, que serán 40 plazas de estas 48, y pisos supervisados asociados a los centros de rehabilitación, que serán las 8 plazas restantes. En toda Extremadura, actualmente, disponemos de 246 plazas en recursos residenciales de este tipo, lugares donde las personas con problemas de salud mental reciben la atención especializada que necesitan. En definitiva, más recursos públicos para ofrecer una mayor calidad de vida. Paso a otro ámbito. En el ámbito educativo, hemos autorizado la convocatoria de ayudas para financiar libros de texto y material escolar en centros educativos concertados para el curso 2024-2025, con un presupuesto de 1,9 millones de euros. Vamos a ayudar a las familias de 11.674 alumnos de colegios concertados a asumir los gastos en material educativo. En concreto, los alumnos de educación secundaria recibirán 150 euros para adquirir sus libros de texto, mientras que los de primaria tendrán una beca de hasta 120 euros y, por su parte, los escolares de infantil podrán solicitar una ayuda de 30 euros para material escolar. Además de la compra de libros nuevos, los alumnos podrán complementarlos con el sistema de préstamo en su centro escolar. Una vez concluido el curso, los libros se incorporarán al banco de libros. El objetivo es dotar progresivamente a los centros educativos de material didáctico para atender al alumnado y aliviar la carga económica que supone el inicio del curso para las familias. Serán beneficiarias de esta ayuda las familias que cumplan con los criterios de renta establecidos que hemos actualizado conforme a la subida del IPC, así como las familias numerosas. Por otra parte, el Ejecutivo Regional ha aprobado la financiación de 10 becas postdoctorales para investigaciones sobre el almacenamiento energético. Es la primera vez que Extremadura oferta estas becas que se denomina Méricourt y que posibilitarán al personal investigador de cualquier nacionalidad realizar actividades formativas de I+D+I en nuestra región. Las becas se enmarcan dentro del proyecto europeo de atracción del talento Talent for Iberia, que lidera Extremadura. Cuentan con un presupuesto total de 3 millones de euros para promover la movilidad, la carrera investigadora, la cooperación internacional en un sector estratégico para la región como es el almacenamiento energético. Es un programa de 36 meses de duración y cubre los gastos asociados, como digo, a la movilidad, la formación y otras actividades previstas dentro del proyecto de investigación. En concreto, esta mañana hemos dado luz verde a una primera parte de este presupuesto de medio millón de euros para afrontar los costes de traslados y otros gastos. Dentro de las competencias de la Consejería de Economía, el Consejo de Gobierno ha aprobado el calendario de festivos de Extremadura para el 2025. De los 14 días no laborales previstos para la comunidad autónoma en la legislación vigente, se han acordado los 12 de carácter regional. Los otros 2, que son festivos locales, serán fijados por los ayuntamientos. Por tanto, los 12 festivos regionales de 2025 serán 1 y 6 de enero, 17 y 18 de abril, que son jueves y viernes santo. El 1 de mayo, fiesta del trabajo.
El 15 de agosto, la Asunción de la Virgen. El 8 de septiembre, que es el Día de Extremadura. El 12 de octubre, Fiesta Nacional de España. El 1 de noviembre, Todos los Santos, y el puente de diciembre, que serán festivos los días 6, Día de la Constitución, y el 8, Día de la Inmaculada Concepción. Y, por último, el 25 de diciembre, que es Día de Navidad. Comentarles que el 12 de octubre es domingo, así que el festivo se pasará al día 13, que es lunes. Consideramos que contar con este fin de semana largo es beneficioso desde el punto de vista turístico para Extremadura, ya que, al ser también festivo en otras comunidades autónomas, podemos atraer visitantes de distintos puntos del país. Por otro lado, hemos aprobado un aumento significativo en la partida destinada a la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas extremeñas. Invertiremos 6 millones de euros, 2 más que en la convocatoria anterior hasta el 31 de diciembre de 2026. El Programa de Promoción Internacional de la PYME extremeña se ejecutará a través de un convenio con la entidad pública extremeña Avante y ofrece servicios de acompañamiento a las empresas exportadoras en su expansión a otros mercados. También se les facilita el contacto con otros agentes en destino mediante la asistencia a ferias internacionales y misiones comerciales directas. En esta convocatoria, como novedad también, habrá 6 operaciones más de las habituales, 3 ferias y 4 misiones comerciales adicionales. En total, 9 de cada tipo. En definitiva, queremos fomentar una mayor participación de las empresas extremeñas en el negocio internacional. Y ya fuera de los asuntos acordados en el Consejo de Gobierno, me gustaría compartir con ustedes una valoración de la 31ª edición de WOMAD. Como dije durante el acto de inauguración, el jueves pasado en Gran Teatro, este año hemos vivido un nuevo WOMAD. Apostamos decididamente y con valentía por no permitir el botellón y el resultado ha sido un éxito. No solo ha habido más afluencia de público, hasta alcanzar los 107.000 asistentes, sino que además se han evitado hasta 6 toneladas de residuos que hubieran ocasionado el botellón. Hemos tenido, por tanto, un festival más sostenible y más seguro. Durante 3 días, Cáceres ha sido ejemplo de civismo, convivencia y urbanidad, con un festival en el que la música ha cobrado todo el protagonismo que se merece. Hemos tenido, además, 3 escenarios, el de la Plaza Mayor, el de San Jorge y un tercero en la Plaza Santa María, en una apuesta de la Junta de Extremadura por la voz de los artistas extremeños emergentes. Asimismo, quiero destacar que ha habido menos incidencias en un fin de semana normal que cualquier otro fin de semana normal en Cáceres, según nos trasladan las fuerzas y cuerpos de seguridad. En definitiva, ha sido una edición multitudinaria y ejemplar, que marca el camino a seguir en las siguientes ediciones. Y por último, les anuncio las fechas de 2025 de otra de las grandes citas turísticas de Extremadura, la Feria Internacional de Turismo Ornitológico, que será del 21 al 23 de febrero del próximo año en el Parque Nacional de Monfragüe. Estamos ya trabajando para que esta 20ª edición de FIO sea muy especial. Celebraremos como se merecen los 20 años de una feria importantísima, la feria más importante del sur de Europa. Esperamos que una vez más atraiga a personas de distintos rincones del mundo. Ahora me pongo a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacer. Sí. Sí, el tema de las becas de libros de texto y material, ha dicho que se han actualizado los criterios de renta. ¿Si nos puede dar las nuevas cifras? Sí. Mira, como decía, podrán optar los alumnos pertenecientes a familias numerosas y los integrantes de unidades familiares cuya renta computables no superen los siguientes umbrales. Le facilito. Familia de un miembro, 8.992,20 euros. Familia de 2 miembros, 13.487,23 euros. Familia de 3 miembros, 17.983,33 euros. Familias de 4 miembros, 22.479,43 euros. Familias de 5 miembros, 26.076,52. Familia de 6 miembros, 29.672,55. Familias de 7 miembros, 33.269,64 y familias de 8 miembros,
36.866,74. A partir del octavo miembro se añadirán 3.597,09 euros por cada miembro computable. Entonces entiendo que a las familias numerosas también les rige un criterio económico, sí, ¿verdad? Sí. Y he querido entender que las ayudas para los libros de texto y material escolar, estamos hablando de alumnos en educación concertada. Sí, mire, habrá también, los alumnos pueden estar en educación concertada o no y recibirán ayudas. Es el centro concertado el que lo recibe de esta manera. Los centros que no son concertados, que son nuestros, es una subvención directa. Por eso hoy lo traemos como una subvención especial. En lo público, la familia numerosa sigue sin pagar. Tanto seas público como privado, como persona, como alumno, tienes derecho a tu ayuda. Otra cosa es cómo te llega la ayuda. Si es un colegio concertado, tenemos que hacerlo a través de, como lo estaba yo contando hoy. Si es un colegio de los nuestros, es una subvención directa que damos nosotros al centro. Pero en cualquier caso están subvencionados. Y respecto a las becas postdoctorales sobre almacenamiento energético, son 10 en total, 3 millones, sería cada beca sería en el entorno, entonces, estoy haciendo la cuenta, no sé, serían 10 becas entre 3. 33.000, ¿no? O sea, 300. 300, es el 33%. 330.000 cada beca en 36 meses, ¿verdad? Sí. Que son 2 años y medio. Sí. 12, 24... No, 3 años. 3 años. Vale, de acuerdo. ¿Alguna cosa más? Sí. Quería preguntarle sobre las tarjetas monederos que anunciaba el Gobierno que se iban a poner en marcha. Perdón, que no lo he escuchado. Sobre las tarjetas monederos para las familias más desfavorecidas con menores a cargo, que se iba a poner en marcha, que se ha retrasado por ciertos problemas. Se ha convocado ya el Consejo Territorial para abordar este tema, por ver qué posición lleva Extremadura, porque estaba diciéndole al Gobierno que pasaba. Sí, Extremadura es una de las regiones que ha solicitado esta reunión para solucionar un problema que se nos sobreviene, que es la incapacidad de atender con este nuevo proceso al 100% de las personas que necesitan esta ayuda. Ahora mismo, tal y como está planteada, solo llegaríamos al 20% de la población que lo necesita. Este desajuste, que no vemos coherente porque son personas que lo necesitan y que no pueden esperar para recibir sus alimentos, pues nos llama tantísimo y nos preocupa tantísimo que hemos solicitado tener una reunión para que se nos aclare. Hay detalles, les puedo decir, por ejemplo, pues eso, de que hay sitios en donde no hay un supermercado que pueda abastecer a estas personas y tienen que recurrir a otros o a ninguno, ¿no? Pero en realidad, sobre todo, lo importante es que no va a llegar nada más que al 20%. Y le puedo decir que son, pues de 26.000 y pico de personas, apenas va a llegar a 6.000, 7.000 personas. No, pero el problema de cómo está desarrollado todo el proyecto, cómo tienen que acceder a la tarjeta, dónde pueden gastar ese dinero, qué pueden comprar y dónde pueden ir a comprarlo. Estamos hablando de personas que están en una situación complicada y difícil y en todas las localidades de Extremadura no existen ese tipo de establecimientos donde abastecerles, como se hacía antes, de esta alimentación, de estos alimentos. Bueno, tenemos que sentarnos para verlo. Desde luego la propuesta es que tal y como está diseñado no funciona, que tendríamos que hacer otro diseño. Gracias. Sí, gracias. Ahondando en lo que preguntaba mi compañera, es que igual no lo he entendido yo muy bien a qué se refieren estas ayudas, pero yo entiendo que estas son unas que el Ministerio pone a disposición de las familias vulnerables adicionales a las que ya existen, ¿no? No, ¿Estas sustituyen al Banco de Alimentos? Exactamente, sustituyen al Banco de Alimentos. Este año, por ahora, se hace cargo el Ministerio. Esto es un tema que hace el Ministerio, no que hacemos nosotros. Nosotros no hemos diseñado este sistema para atender las necesidades de las personas que necesitan alimentos. No hemos tenido nada que ver. Nos ha llegado de esta manera y comprobamos cuando intentamos hacer valer esta ayuda a las personas que tanto lo necesitan, que no va a llegarle nada más que al 20% de una población, pues imagínense, necesitada y vulnerable. Pero es un tema que ha sustituido el Ministerio por el anterior que tenía.
pero ahora mismo no está en vigor. O sea, quiero decir, las familias que estén en esa situación siguen recibiendo ya las ayudas. No, esto empieza ya, esto es inmediato. Por eso pedimos cuanto antes sentarnos para ver cómo podemos afrontar este desequilibrio gravoso que tienen las personas que no van a recibir esos alimentos. Yo quería, aparte, preguntarle por otro asunto. Organizaciones agrarias proponen la creación de una comisión de investigación para analizar la situación del regadío de Tierra de Barros. No sé si posicionamiento por parte del Gobierno. Bueno, nosotros, como saben, que ese regadío ya han ido escuchándonos todo lo acontecer, cuáles han sido los pasos. Queremos que ese regadío salga adelante. Evidentemente hay que buscar la solución. Tenemos que apostar por estas familias que tienen ahí toda su vida y por este necesario regadío para Extremadura, y evidentemente estaremos pendientes de todo lo que se pueda hacer, que es lo que hasta ahora está haciendo el Gobierno: reclamar, hacer, mover, movilizar e intentar que solucionemos cuanto antes esta situación. Muchas gracias. Que tengan buen día.